Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 14 del tratado de Baba Metzia. Nos dice la Gemara, Amar Shmuel, dijo Shmuel, Maita Mayud de Rabbanan, ¿cuál es el motivo de los sabios? Es decir, estuvimos viendo que incluso en un documento que no tiene Aharayut, es decir, hipoteca, los bienes, el Bedín lo cobra de bienes hipotecados, porque, perdón, y por lo tanto, no, si se encuentra un documento así perdido, no se le devuelve al prestamista. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de Shmuel? Dice, de Sabre, ¿qué él opina? Dice, Aharayut, Taut, Soferhu. Es decir, si en un documento de préstamo no está escrito la garantía, es que, y la hipoteca quiere decir, es que seguramente el escriba se equivocó. ¿Por qué? Porque la persona no te va a prestar dinero que no gana nada con ello y te lo va a prestar así arriesgando su dinero. Llamarle Rabba Itei, de Rabidi Barabin. Le dijo Rabba Baritai, perdón, a Rabidi Barabin. Mi ama Shmuel Aji, ¿acaso así es como dijo Shmuel? Ve a Shmuel, dijo Shmuel, Shvach, Shafer, Veshivud, Tarich, Limalech. Es decir, Eh, ¿acaso Shmuel opina que el hecho de no haber escrito la Harayut es un motivo? ¿Es porque se equivocó el sofer? Si nosotros, Shmuel enseñó, Shebach, es decir, lo que el comprador de un campo va a beneficiar ese campo. Es decir, cuando se hace un documento, ¿sí? Te vendo el campo y si hay cualquier problema, lo que tú mejoras el campo también te lo voy a tener que pagar. Shefer, que el Shefer es que si yo te tengo que pagar porque, porque hubo algún problema con el campo que yo te vendí, yo te voy a devolver con los mejor de mis campos, Shefer. Beshibud y la hipoteca, Sarich, Limalech. Hay que preguntarle si quiere que lo pongamos en el documento o no. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no es que sea por defecto que hay que ponerlo. Entonces dice el lema, ¿qué vamos a decir? Man de amarha lo amarha. Es decir, aquel que enseñó esta alajá no enseñó la otra alajá. Responde la Gemara y dice así, lo kasha, no hay dificultad. Es decir, otra respuesta. No se contradice. Kan, si aquí donde la harayut es un ataúd sofer, el hecho de que no haya hipoteca es un error del escriba. Bishtar arba, estamos hablando de un préstamo económico. El hoy ahí vanish zuze bichde. ¿Por qué? Porque la persona no tira su dinero así. Recaen ahí donde hay que preguntarle si lo pone o no lo pone. Venme Cajumencar. Se refiere a la venta de un terreno. David Inish de David Ara Leyome. Porque hay veces que la gente compra un terreno por un periodo muy pequeño de tiempo. Y dice, bueno, si pasó cualquier imprevisto, pasó un imprevisto. No necesito que pongas que hay una hipoteca sobre ello. Entonces, la Gemara trae una prueba de las palabras de Shmuel sobre esta diferenciación. Dice así, y hay, así ocurrió una vez, de Abu Abar Ihi Zabin Ilita Meejate. Una vez, el padre de Abu Abar Ihi, se llamaba así, Abu Abar Ihi, compró Aliat Bait Meajoto, compró un altillo, un desván de su hermana. Atabaljo, vino un acreedor de su hermana, Tarfamine, y lo tomó de él, de Abu Bariji, para cobrarse la deuda. Ata vino Abu Bariji, le camé de Marshmuel, delante de Shmuel. Amarle le dijo Marshmuel, que tabala jajarayut, ¿acaso tu hermana te escribió hipoteca en la venta? Amarle le dijo Abu Bariji, no, le dijo, no, no me escribió. Amarle, imkenzil, lishlama. Es decir, si es así, entonces ve con paz, porque no hay nada que podamos hacer.
Amarle, le dijo a Abu Abarihi, le Shmuel, le preguntó entonces a Abu Abarihi a Shmuel, Veja Amar, Veja Amar Hu de Amar, ¿acaso no es usted el que dijo a Jarayuta Usofel Hu que si no está escrita, que si no se escribió la hipoteca en el documento es porque es un error del escriba? Amarle le dijo, Hanemile Bishtare Alba. Eso que dije es sobre los préstamos económicos. Abal Bishtare Meka Jumenkat, pero si son sobre compraventas, ahí no. Ahí hay que preguntar y si se quiere se pone y si no se quiere no se pone. De Avidinish, de Davin Ara Leyome. Porque a veces hay gente que compra cosas por un periodo corto de tiempo y no necesita que haya una hipoteca sobre ella. Amar Abaye dijo a Abaye, Reuben Shemachar Sadeh Shimon Bejarayut. Rubén le vendió un campo a Simón con una hipoteca. Que si alguien viene a quitarle ese campo, Simón tiene la obligación de restituirle. Ubaba al job de Rubén, de Catarif, y vino un acreedor de Rubén y le quitó el campo a Simón. Betarif le mine, Dinahu, de Azil Rubén, un mishtae dina behade. ¿Cuál es la ley? Puede Rubén eh, juzgar por sí mismo si el acreedor, junto con el acreedor, perdón, les alcome a Carca, Bejolta, Anash y Ajol, es decir, le puede convencer para que no tome ese campo. Velomatse, y no vamos a encontrarnos entonces, Enu Rashai, Baal Jobó, amarle, de decirle, Lav Baal Levarim, Didiat, es decir, tú no tienes nada que ver conmigo, ¿sí? Yo le estoy quitando el campo a él, ¿sí? No vengas a mí ahora a contarme. Entonces dice, el motivo por el cual el acreedor no puede traer ese argumento, llamarle, porque le va a decir Rubén al vendedor, ese campo de Mafkat Mine que tú quieres quitarle a Shimon, Alay Didi Hadar, va a volver a mí cuando lo cobre. Es decir, cuando Shimon no me pague, eh, cuando Shimon no me pague, entonces ¿qué va a pasar? Que ese campo viene para mí porque tiene la Harayut. Entonces yo sí puedo venir a decirte, ¿sí? Pero con él no tienes nada que hablar, habla conmigo. Y que de hambre quienes dicen, Afilu, Shelo, Bea Harayut, Name. Incluso que ese campo no es hipotecado, llamarle, porque le dice el vendedor al acreedor, Afshe, Nani, Mejuyab, Le Shalem, Le Shimon, Maotab, incluso que yo no estoy obligado a pagarle a Shimon sus monedas. De todas formas, lo Jalí, de Lehebe, Le Shimon, Tarumat, Alay, no me interesa o no me gustaría que Shimon tenga algún tipo de argumento contra mí, que le vendí un campo que estaba hipotecado. Amar Abaye, dijo Abaye. Y entonces continúa y dice, ve Amar Abaye, dijo Abaye, Rubén, Shemaharsa de Shimon, Shelo Bejarayut. Rubén le vendió un campo a Shimon sin hipoteca. Betzerú alea a Siquín. Y entonces, eh, le salieron, empezaron a salir rumores. Entonces, estas personas de repente vienen y este campo que le vendió, empiezan a salir rumores, es robado, no le pertenece, sí, tiene deudas, etcétera. Ashelo Hezikba, es decir, estos rumores salieron antes de que Shimón, que compró el campo, tomó posesión de él, es decir, ¿qué hizo? Hizo una hazaká, es decir, clavó algo, empezó a poner las vallas, etcétera. Yahó las robó. Si todavía no tomó posesión, se puede echar atrás de la venta. Dice, no me interesa porque ahí, sí me han dicho que este campo no, ¿sí? Misha Hezikba. Pero en el momento en el que ya hizo una hazaká y lo adquirió con ello, en el Yahó las robó, ya no puede echarse para atrás, llamarle, porque ¿qué le va a decir el vendedor al comprador? Ahí está de quitré, es decir, tú compraste una bolsa cerrada, es decir, que estaba atado, un saco atado. Tenías que haberlo abierto a ver lo que había. Sabar de cabal, es lo que querías, es lo que recibiste. Ahora, me matai, haba hazaka. ¿En qué momento es que se hace esa hazaka?
¿qué acto se considera ya que es una hazaká para adquirir el campo? De Dayesh Amatzere. Es decir, cuando Yakvia Alokeach et Gebulot Atzate, cuando eleva los límites del campo, es decir, que hace una especie de vallado. Y ahí de hambre, quienes dicen, Afilu, Bejarayut Name, incluso si ese campo tiene una hipoteca, de amarle, ¿qué le va a decir el vendedor? Agbe tarpach vashalem lach. Cuando me enseñes, cuando me enseñes que el Bedín escribió una carta en la que ese campo te lo van a quitar, entonces te lo voy a pagar. Pero mientras tanto, no. Idmar, así fue dicho. Mujer Sade Lejaber, una persona que vende un campo a su compañero, Benimza, Sheena, Shelo. Y de repente se dieron cuenta de que era un campo robado, no era de él. Rabamar, Yeshlo Maot, Veyeshlo Shebach. Es decir, ¿qué dice Rab? El Lokeach, el comprador, tiene el derecho de reclamar el dinero que pagó por ese campo y lo que invirtió en el campo para mejorar. Shmuel Amar, Shmuel dice, Maot Yeshlo, se bájenlo. Lo que pagó lo recupera, lo que invirtió en él no. Explica la Gemara. Baumine me Rabuna, le preguntan a Rabuna, Pereshlo Etashebach. Si específicamente le dijo en el momento de la venta que lo que él invierta es algo que le va a tener que devolver, es decir, puso como condición, Mau, ¿cuál sería la ley? Dice, Ta'ama di Shmuel. ¿Cuál es el motivo de Shmuel? Mishum de lo Peresh, es decir, que no lo especificaron. Mishum de lo Peresh Shebach. De Ajá, ha Pereshle. Aquí, ¿qué vamos a decir? Que sí es porque sí le especificó, entonces sí le puede reclamar lo que invirtió en él. O Dilma, o a lo mejor. Ta'ama di Shmuel, el motivo de Shmuel, que van de Letle Karka. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a decir que puesto que el campo no es del que lo vendió, ¿sí? Entonces, eh, que Van de le carca, puesto que el vendedor no tiene un campo suyo, sino que lo robó. Encuentra que no recae del todo la venta de esas monedas. Y entonces, cuando le va a devolver las monedas, ¿qué es? Es como si hubiese hecho un préstamo. Entonces le va a devolver el préstamo y le va a devolver lo que le prestó, que fue lo que pagó por el campo, más un dinero más. ¿Y eso a qué se parece? A Ribit. Mejor de que Ribit parece como si fuese Ribit, que le está cobrando intereses. Marlé, entonces le dijo Rabuna, en, en Invela, es decir, Tejilá, primero le dijo sí, luego le dijo no, gracias a Beyade. Es decir, esta ley estaba muy débil en su entendimiento, no sabía muy bien cómo era la ley. Idmar, hay quien dice, Amar Rab Nachman, Amar Shmuel, que dijo Rab Nachman Shmuel, Maod Yeshlo, Shebajenlo, es decir, el dinero lo puede reclamar, lo que pagó, pero no le puede reclamar lo que invirtió. Falpi Shepereshlo, incluso que se lo dijo específicamente, Etashebach, lo que invierta en él, que me lo devolverás en caso que haya un problema. Tampoco. Maitama, ¿cuál es el motivo? Que van de carga en lo, porque el que vendió el campo no era suyo, entonces no tiene nada. ¿Y qué le está devolviendo? Dinero solo, Sam, por devolverle dinero sobre algo que no vendió. Es como si fuese un préstamo. Entonces dice, y entonces, Sehar Maotab Omed Benotel. Es decir, el pago por sus monedas que le dio, Omed, a lo que Benotel, Benidea de Barque Revit. Es decir, otra vez, si yo hago una venta, yo te vendo el boli, ¿bien? Y el boli está robado, ¿bien? Vienes, me dices, oye, que me han cogido el boli porque estaba robado. Entonces, ¿yo qué hago? Te devuelvo el dinero por el boli. Perdón, yo te vendo un boli y el boli es mío. Y después vienes y dices, me quiero echar atrás, tú me devuelves el boli y yo te devuelvo el dinero. Bien. Ahora, si yo te vendo el boli y el boli resulta que es robado, entonces vienes y dices, oye, me han quitado el boli porque era robado. Entonces ya no hay boli. Entonces yo te doy dinero. ¿Por qué te estoy dando dinero? Ese dinero que estaba en mi poder, dice la verdad, es como si hubiese sido que me diste un préstamo.
y ahora yo te estoy devolviendo ese dinero, como si te estuviese devolviendo un préstamo, si encima te doy lo que mejoré el boli, o lo que tú mejoraste el boli, perdón, entonces te estoy dando más de lo que tú me prestaste. Y eso se llama rebit. Muy bien. Pregunta la cámara. Itibe, Rabba le Rab Nachman. Le preguntó Rabba a Rab Nachman. En Motzim la Gilat Perot, Usheba Karkaot. Es decir, el comprador que compró un campo, ¿sí? Y lo sembró y sacó de él frutos y lo mejoró el campo, plantó árboles, lo abonó, lo aró, etcétera, etcétera. Y ahora vienen y se lo reclaman por causa de una deuda, una hipoteca que había en ese campo. Entonces dice, Betarfúa mi menú, esta carca, se lo quitaron junto con lo que lo mejoró y junto con los frutos que dio ese campo. Belemazón, Isha, Beabanot. Ahora, para pagar el sustento de la mujer o de las hijas, es decir, no sé, Tisha, Mekabel Alab, el que se casa con una mujer, recibe sobre él la obligación de alimentarla a ella y a sus hijas y a sus hijos. Deja Mikol Elu en Torfin. Es decir, de todo esto no se viene a Litrov, a arrancar ese campo de las manos. Minejasim Shobadim. Es decir, no te pueden venir a reclamar que les pagues esto de bienes que están hipotecados. Y viene a ti una Olam por causa del correcto funcionamiento del mundo. Si tú pagas a tu esposa el sustento, es decir, estamos hablando de, por ejemplo, la mujer se casó, el marido murió, ella cobra, mientras no haya cobrado la que tú vas, cobra de los bienes del marido, se alimenta de ello. Lo habíamos visto en Gitín y en Ketubot, etcétera. Entonces, para pagarles el sustento no se hace a partir de un campo que esté hipotecado, porque si en algún momento le reclaman ese campo, entonces ella se queda sin sustento. Entonces Entorfim y Nehasim Meshobadim. Y Benetikun Olam, para el correcto funcionamiento del mundo. Ahora, puntualiza la Gemara y dice, Mi Meshav de Hudelo Mafkinan. Es decir, solamente no se reclama de bienes que están hipotecados. Ah, ni Benejorín, pero de bienes que están libres, Mafkinan, sí que se hace. De Katani está enseñado, Mija, de Sheba, Karkaot. Sin embargo, está enseñado. Muscar, está recordado aquí, Areba Mishnah, en la Mishnah. También Sheba Karkaot, lo que invertiste en mejorar el campo. Shemotzim Davka, Minejasim Meshoadim, que no se los cobra, no se lo cobra eso de bienes que están hipotecados. Pero de Nejasim, de bienes que son Benejorín, que son libres. MyLab, ¿acaso no es Beloqueaj el que compra un campo Migaslan de un ladrón? La Gemara rechaza y dice lo. En realidad no. De Baljo, estamos hablando de un acreedor. Muy bien. Pregunta nuevamente la Gemara y dice, y Bebaljo, si es de un acreedor. Emma Resha, entonces fíjate lo que dijimos al principio de la Mishnah. Hemos sim la gilat perot, que no se saca, o sea, no se cobra para la gilat perot, para pagar una deuda, no se paga de los frutos del campo. Viva el Job, y si es un acreedor, va el Job, mi isle perot, ¿acaso el acreedor tiene derecho sobre esos frutos? Veamos, Shmuel, si dijo Shmuel, va el Job gobe et ashebach. El acreedor cobra el campo junto con lo que se invirtió en él. Shebach in, es decir, lo que se invirtió y se mejoró el campo, sí, a Valperot lo, pero las frutas del campo no. El apshita, entonces, evidentemente, dice Begozel Benigzal, que el principio de la Mishnah, que habla de tomar los frutos, está hablando de un campo robado y del que fue robado. Mojeja Gemara, demuestra la Gemara. Dice, mi derecha Begozel Benigzal, puesto que el principio de la Mishnah está hablando del ladrón y del que fue robado. Seifa, el final, Nami Begozel Benigzal, también está hablando del que robó y el que fue robado. Midi Aria, ¿acaso nosotros tenemos la obligación de establecer la ceifa al final como el principio de la Mishnah? Podríamos explicar,
ha quedeita, veja quedeita, es decir, el principio va de una manera y el final va de otra manera. Veja la taneaji y la vereitá que se enseñó sobre esta Mishnah no enseña de la misma manera. Es decir, le lleva Karkaot, Ketzat, cómo es que lo que es la inversión para mejorar el campo. Are Shegazal Sade Mejavero, es decir, una persona que le robó un campo a su compañero. Vearehi Yotzea Mitajayado, ese campo salió por causa del Bedín de su potestad y volvió al que fue robado. Que Shu Gobe, cuando viene a cobrar, Gobe Takeren, cobra el capital inicial, el dinero del campo. Magnisim, Minejasim, Meshobadim, y se lo compra de bienes que están hipotecados. Shebach, y lo que invirtió y mejoró el campo, Gobe Minejasim, Benejorim, lo cobra de bienes que son libres. Ahora, Ilema, si me vas a decir que de Katane, que es como aquello que enseñamos, que dice, Gazlan, Miman, Gabe, ¿de quién cobra el ladrón? Es decir, él no pagó por el campo, Shayalo, Bazahut Gebiá, para decir que tiene derecho a cobrar de él. Mojía, Gemara, demuestra la Gemara y dice, el alaba, ¿acaso no estamos hablando que Gon, Shegadar Sadeh Mejaveró, que le robó un campo a su compañero, un Mejara y lo vendió, Leajar, Veishbija? Es decir, robó el campo de su compañero, se lo vendió a otro y el otro, el comprador, lo mejoró, lo invirtió en él. Ahora, Betarfa Hanigdal, viene el que fue robado y le reclama el campo al comprador. Vuelve el comprador a ver al ladrón y cobra de él el Shebach, lo que invirtió. ¿Y de qué lo cobra? De bienes que son libres. Rimken, si es así, Meduyak me Averaita, podemos puntualizar de la Veraita, Sheaseifa, que el final de la Veraita está hablando, Bekarka Gezulá, de un campo que fue robado, y cobra el comprador de ese campo lo que invirtió en él, y no sospechamos de mejez de de que se parezca que está cobrándole ribit, un interés. La Gemara rechaza y dice, amarle, le dijo, ¿acaso lo tarutse kametarza? ¿Acaso no pudiste entender la veredad y explicarla que está hablando? Que se majara Gazlán, esta carga, que es cuando el ladrón está vendiendo el campo. Si es así, Taretz Nami explica también, Beba al es decir, si ya, o sea, que dice, Lav terutse kametarza, metarzat. Es decir, si ya vas a cambiar la veredad y la vas a explicar de otra manera. Entonces cambia también esta parte. Es decir, no hables que es el ladrón, sino habla que es el acreedor. Tashma, ven y escucha. El mochín no se saca la gilat perot. Ketzad, ¿cómo es esto? Haresh Gazal Sade Mejaber, una persona que le robó el campo a su compañero. Vearehi Yotzea, y viene el Bedín y se lo quita, mitad hallado de su potestad, y se lo devuelve al que fue robado. Y si Gobe, cuando él viene a cobrar, Gobe Takeren, cobra el Keren, el valor inicial, Minejasim Shoadim, de bienes que están hipotecados. Pero, pero los frutos que dio el campo, Gobe Minejasim Benejorim, lo cobra de bienes que son libres, es decir, el que compró ese campo, ¿no? Al ladrón. El Hirami, ¿cómo es esto? Y el lema que de Catanes, es como enseñamos en la Bereitá, que no le vendió el ladrón el campo, perdón, y que es del ladrón mismo a quien se le está quitando el bedín, el campo y los frutos. Miken, y después, Gobehu Otam Bejazara, él viene y cobra de vuelta los frutos. Gazlán, Miman Gabe, el ladrón, ¿sí? ¿De quién puede venir él a cobrar? Era la Kegon, entonces, ¿de qué estamos hablando? En el caso, Shegazal Sadem Mejavero, Mejerala Ajer, Ishbija,
Es decir, que robó el campo, se lo vendió a otro y el otro lo mejoró. Amar Raba dijo Raba, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué hablamos aquí? Que Gon, Shegadar Sadeh Mejaveró, Melea Perot, robó un campo a su compañero y ese campo tenía muchos frutos. Gajaleta Perot, se comió los frutos. Rejafar, va Borot Shahin Umarot, ¿y qué hizo? Empezó a cavar eh, pozos y agujeros y grutas dentro del campo, es decir, lo estropeó, ¿sí? Le causó un daño al campo en sí. Va Nixal, viene el que fue robado, le Gabot Keren, a cobrar el Keren, el valor original del campo. Goben Minehasim Shodim, eso lo va a cobrar de bienes hipotecados. Ahora va Nixal, le Gabot Perot, ahora viene el que fue robado para cobrar las frutas que había en ese campo que se las comió. Goben Minehasim Benejorim, ahí cobra de bienes que no están hipotecados. Rabba Barrabuna, Amar, dijo Rabba Barrabuna, eh, שנטול- Shenetaluha Mesikin. Es decir, tomaron ese campo a la fuerza, es decir, soldados que pasaban por ahí, etcétera. Van Ixal Legabot Keren, viene que fue robado a cobrar el Keren, el valor original. Gobem Hasim Shovedim, lo cobra de bienes que están hipotecados. Van Ixal Legabot Perot. Ahora, si viene que fue robado a cobrar las frutas, Gobem Hasim Benejorim, lo cobra de bienes que son libres. Ahora explica la Gemara. Raba que estableció la veridad en el caso en el que la persona estropeó el campo. Lo amar que Rabba, lo amar que Rabba, perdón, Barrabuna. No dice, no opina lo mismo que Rabba Barrabuna. Arejí, Yotzea mitaja yado. Es decir, dijimos en la veredita, dice que ya salió de sus manos, del ladrón. Bedina Mashma. ¿Por quién? Por medio del Bedín, se entiende. De Rabá Barrabuna, y Rabá el hijo de Rabuna, lo amar que Rabá, no dice como Rabá. Areya Otsami Tajayado, ya salió de sus manos. ¿Qué quiere decir? Beina Mashma. Es decir, que Moshaita Beshata Gezela. Es decir, como estaba en el tiempo, en el momento en el que fue robado, se entiende. Y no es que lo vino y lo estropeó, le cavó pozos, etcétera. Rabashi Amar, que dice Rabashi, Lizdadin Katane. Es decir, que Viat Keren al Ajer, es decir, estamos hablando de alguien lateral, alguien que está al lado. Es decir, cobrar el valor original por medio de otra persona, Ugeviat Perot al Ajer, y cobrar los frutos por medio de otra persona. Por ejemplo, robó el campo de su compañero, que estaba lleno de frutas. Rajal se comió las frutas, el ladrón. Umahar y vendió el campo. Va lo que le Gabot Keren. Viene el comprador, cuando se enteraron que, que era un campo robado, bien, y quiere cobrar lo que pagó por él, al ladrón. Ahí, Gobem y Nehasim Shohadim, lo cobra de bienes que están hipotecados. Van Ixal, ahora viene el que fue robado, el dueño original del campo, para cobrar las frutas que se las comió el ladrón. Gobem y Nehasim Benejorim, ahí cobra de bienes que son libres. Pregunta la Gemara, Benle Rabba, Benle Rabba Rabuna, ya sea para Rabba o para Rabá, el hijo de Rabuna, Malvé al peju, es decir, en todos estos casos se considera que es un malvé al pe, que es como si dice un préstamo de manera oral. Es decir, que no escribe un documento. Milvé al pe, eno gobe minejasim shoadim. Y un préstamo oral no cobra de bienes hipotecados. Responde la Gemara y dice, Ajabe Mayaskin, donde hablamos aquí, que Shamad Bedin. Es decir, cuando el que fue robado fue al Bedín, antes de que vendió los bienes, Jaibuhu, Bedín, no, perdón, el ladrón. El ladrón ya fue llevado a juicio antes de que venda. ¿Y ahora qué dijo el Bedín? Que tiene que pagar el valor del campo. Dar Zabin. Y después vino y lo vendió. Yahi, si es así, pero Nami, también los frutos, entonces. Entonces responde la cámara y dice que Shamad Bedín al Keren.
Velo más de dinero, pero. Es decir, lo que le juzgaron es sobre el valor del campo, pero no le juzgaron sobre los frutos que había en él. Umay Pasca, pregunta de Gemara, ¿por qué Pasak de Emil, por qué estableció y fijó el Tana por defecto que sobre el valor del campo ya lo juzgaron, pero sobre las frutas no? Dice, responde como dice, Stama de Milta. Dice, es lo evidente, lo lógico, que va a pasar por defecto. Y Taba Inish, cuando viene una persona a cobrar, Karna Taba Berresha, lo primero que cobra es el valor original, el Keren, el capital. Y solamente después viene a querer cobrar los frutos o las cosas secundarias en este caso. Hasta aquí llegamos. En este lado, que tengamos un excelente día. Disculpen.